tal? Buenas noches. Noche picante aquí de carnaval, lunes 12 de febrero de carnaval, con el amigo y compañero Horacio Robelli, con Mariano Pinedo, con Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto, en este día en donde el Papa Francisco en Roma, en el Vaticano, recibió muy tempranito al presidente Javier Milei y una comitiva de ministros, la secretaria general de la presidencia, su hermana, el embajador argentino en Israel, el secretario de culto, estaba también el señor Guillermo Franco, que es el ministro del Interior, la canciller, la señora, ¿cómo se llama? Mondino. La señora, Mondino, y la señora Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, se llama ahora, lo que era antes Bienestar Social, lo que era después Desarrollo Social, bueno, Capital Humano, Capital Humano. Son dos cuestiones contradictorias, pero bueno, se llama así. Y hoy los recibió el Papa y les dio mucho tiempo, le dio una hora al presidente en la reunión privada, por supuesto, y después cuando se incorporó el resto del gabinete se extendió 10, 15, 20 minutos más, que es mucho tiempo para lo que estamos acostumbrados en las situaciones protocolares del Papa Francisco. Acordémonos que fue mucho más cortita la reunión con Mauricio Macri. No así con Cristina Fernández de Kirchner, con quien tuvo una relación un tanto más estrecha y en términos simbólicos también de consideración. Pero la de hoy fue muy considerable en términos simbólicos. La Iglesia, suponemos, o a veces interpretamos que se maneja mucho con símbolos, y el Papa Francisco ha dado muestras de eso y tuvo un símbolo bueno. ¿Cómo se decodifica? Bueno, cada uno hace sus aproximaciones. En este caso, mi interpretación es que no ha querido comprometerse demasiado con los temas de coyuntura en la Argentina. Ya el Papa Francisco ha recibido muchísimas críticas por la relación con Cristina, de los medios del sistema, del Círculo Rojo. Y después ha recibido muchas críticas por algunos gestos con Mauricio Macri, con quien tenía algún concepto evidentemente enfrentado en términos filosóficos. Y también los tiene con Javier Milei, pero en este caso no quiso expresar desde lo gestual esa distancia, sino que trabajó o produjo un sentido bien institucionalista para que no haya después distintas interpretaciones en donde se ponga al Papa en el centro de la escena. Creo que está bien. A nosotros nos hubiera gustado otra cosa, bueno, quizás sí, pero ¿por qué no hacemos nosotros y le pedimos al Papa que haga lo que la política no hace? Entonces, desde ese lugar es donde hay una interpretación racional con respecto a la actitud que tuvo el Papa Francisco. No lo hace la política argentina, ¿y por qué lo tiene que hacer él? El Papa es el líder de la Iglesia Católica. Y bueno, lo de Argentina es muy importante porque aparte de su tierra, pero no es menos importante lo que ocurre en el mundo. Y bueno, entonces no le podemos pedir demasiado al Papa Francisco. Lo que no hace el Papa lo tiene que hacer la política argentina. Un pasito ya lo hizo la CGT, que fue muy importante, con esa marcha a tribunales y con el paro del 24 de enero. Seguramente va a haber otras medidas de fuerza porque ya la situación económica se pone muy, pero muy áspera. La situación de calle en Capital Federal, los problemas económicos en toda la Argentina, en la góndola, en el almacén, en la verdulería, también en el transporte, también en las tarifas, Por eso y no en los salarios, no en la jubilación. Por eso la situación se pone tensa, la situación no es buena, es grave. Este es un fin de semana largo, donde hay algunos hombres y mujeres de la Argentina en fin de semana largo o en fin de semana de vacaciones, extendiendo el esparcimiento, pero todos críticas en materia de poco consumo. Bueno, porque no hay una moneda. Y acá la señora Mirta Legrand subrayaba estos problemitas económicos que todos estamos sintiendo, lo señalaba la señora Mirta Legrand, que siempre es prudente a la hora de analizar el punto de vista social desde el sistema, pero alguna cosita dijo y nosotros lo vamos a escuchar.
no? Yo soy de pro, por supuesto, sí, sí. Yo creo que este gobierno está tomando decisiones que tienen que ver con cuestiones que nos dejó el kirchnerismo en la Argentina, que son muy duras, que tienen que ver con bajar el gasto público, bajar la inflación, bajar el costo de vida. Y lo que pasa es que hay que acomodar un desaguisado de estos últimos 4 años. Yo no puedo creer, discúlpeme, yo no voy a hacer compras, pero tengo una persona que hace compras en mi casa. Y cada vez que vuelve horrorísimo. Yo no puedo creerla. ¿Pero quién empezó a aumentar los precios así? ¿Quién fue? ¿A quién se le ocurrió? El tema de la inflación yo creo que es el... Pero ¿cómo puede subir en tan poco tiempo? De una manera tan desordenada. Se va a tener que ordenar, o sea, pero el mayor desorden que nosotros tenemos es la emisión permanente de dinero que generó la inflación. El vocero Guillermo Montenegro es el intendente de Mar del Plata, pero asume como propio la realidad del gobierno de Javier Milei y justifica. ¿Cuándo empezó la inflación? Le vamos a preguntar a Horacio Robelli. Empezó con Miguel Miranda, el ministro de Economía de Perón. Se esperó una inflación para que creciera la economía argentina. Acordate que la jugada de Miguel Miranda fue: los ricos ahorraban en pesos argentinos, el campo ahorraba pesos argentinos. Perón tenía que industrializar. Viene Roque Basali de Italia y le dice: Perón, ¿qué hacías antes de hacer tanque para el Duce? Y hacían maquinarias agrícolas. Hacelas acá. Necesito un mes de plata, me empezó 8 meses de trabajadores, necesito un tinglado, se lo puso en firmar, necesito que no me cobrara impuestos, Pero un banco industrial, ¿dónde sacó la plata Perón? De lo que habían ahorrado la oligarquía nuestra en pesos. Nunca más ahorraba en pesos. Esa fue la inflación de Perón. Le sacó a la oligarquía vacuna, esa oligarquía con olor a bota, plata, y se la dio al Tano Rico Basali, al Tano Roca, al Tano Di Tella, a muchísima gente que vino a traer su conocimiento. El salto tecnológico que pega la Argentina, los que perdieron tenían el mismo nivel tecnológico que los que ganaron, los alemanes, los japoneses, los italianos. Entonces el salto tecnológico, el salto industrial de Argentina justificó siempre. Vos sabés que yo lo chicaneaba a Horacio y le dije: Miguel Miranda, como toda la culpa la tiene el peronismo. Pero, ¿por qué Miranda? Porque en la huella psíquica de haber hablado del Papa Francisco, si hay alguien a quien admira el Papa Francisco, es al ojalatero Miguel Miranda, porque fue el ministro de Economía de la industrialización. Y el Papa, como tenía conocimientos en los temas de matricería y demás, 36. Claro. Le sacó a la rosca oligarquía nuestra dólar por dólar, porque ahorraban en pesos, y duplicó la base monetaria. Después, muchísimos años después, lo volvió a hacer Barack Obama en Estados Unidos en la crisis que tuvo y en La fuerza es el derecho de las bestias, Perón explica perfectamente bien, con detalle, cómo Miguel Miranda compra los ferrocarriles a los ingleses porque era adquirir la soberanía sin poner un solo mango. Sin poner un solo mango. Una operación financiera maravillosa de Miguel Miranda. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, retomo un poquito lo de Francisco. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Yo creo que los argentinos tenemos que empezar a descifrar los mensajes que expresa el Papa, los mensajes de fondo que expresa el Papa en materia social, independientemente de las posiciones en materia religiosa, que obviamente habrá algunos que los seguimos un poco más que otros, pero a lo largo de todo su pontificado desarrolló un mensaje social muy claro, fortaleciendo a la comunidad, a la solidaridad, al no individualismo, al desarrollo de una vida armónica sobre la base de la justicia social. Ese planteo está en las antípodas de lo que plantea Javier Milei. Es ahí en donde, si alguien quiere apoyarse en el liderazgo de Francisco, debiera escuchar y abrevar. No en la gestualidad política o en la acción política concreta, que ya bastante desgaste le generó, como vos bien dijiste, por la ausencia del desarrollo político en la Argentina. Nosotros no podemos seguir apostando a la magia de que alguien desde arriba resuelva los problemas nuestros. Esto lo tenemos que desarrollar con trabajo, con organización, con compromiso político y asumiendo la mayoría de edad de que si algo queremos cambiar en la Argentina lo tenemos que desarrollar nosotros y no desde Roma. Me parece que desgastar a una figura en este tipo de trifulcas políticas flaco favor le haría a la Argentina, al Papa y a nosotros, que nos abstenemos de hacer política para que lo haga otro. Imposible. ¿Cómo andas, No, Osvaldito? a mí me llama la atención también esta reunión. No me sorprende, ¿no? Digamos, me parece medio natural
dentro de esta. Me sorprende sí la situación, después de las cosas que dijo Milei, del Papa, en un marco circense, como siempre habla Milei. El marco del discurso de Milei es un circo. Digamos, entonces no es nada, deja de ser serio, nada logra ser muy trascendente, pero un poco hace gritar un poco a los que participan del hecho y lleva a confusión. Milei no es un tipo que enfrente los poderes, el Vaticano es un poder, el Papa es un poder. La especialidad de Milei es ser obediente a los poderes reales. Lo de la Iglesia lo jugó en un momento, como lo juega así en algunos griteríos que hace, pero termina visitando Israel, termina visitando Estados Unidos, se va acomodando en los sectores que menos lo pueden cuestionar. Entonces a mí, hoy la reunión debe haber sido curiosa. El grupo que lo acompaña, heterogéneo para ser condescendiente, y todo esto a nosotros, realmente hoy hay un feriado de carnaval. El miércoles sigue el baile. Sigue el baile porque la gente vuelve a viajar, siguen llegando las tarifas, reabre el comercio, reabre la actividad y siguen los términos muy paralizados de muchas actividades económicas. Muy paralizados. Dejá de pasar porque para responderte la pregunta tuya de la inflación, la diferencia de inflación de Perón era una inflación con crecimiento. De la inflación de esto, yo no sé cómo llamarlo, es de manual. Vos no podés devaluar como devaluó él. El 7 de diciembre el dólar oficial estaba a 400 pesos y el 12 de diciembre con esa cara nada. Después de haber ensayado 3 veces el discurso, Luis Toto Caputo dijo que el dólar valía 800 pesos. No puede devaluar y liberar los precios con 50% de la población bajo la línea de pobreza. Hay que ser muy hijo para hacer lo que hizo. Eso es lo que preguntó Mirta, digamos, ¿no? Claro, ¿Qué pasó que en tan poco tiempo subió todo? Esa fue la respuesta. No puede devaluar 100%, claro. Liberar los precios cuando está cortalizado otro mercado. Unilever. Y aparte metieron la ley que rige, el DNU, en que rige la eliminación de la ley 20.680, que hizo ese gran economista que fue don Miguel Revestido, que era el secretario de Comercio, otro gran economista que fue José Berkelbar, que habían hecho la ley 20.680 contra el desabastecimiento. Por eso, no están los productos, no están los productos. Vos en la época y acá, Osvaldo no me deja mentir, en el 73-74, si faltaba un producto, podías ir preso. Por agio. Perdón, yendo al 45-55, agio y especulación. Era común un comercio que era condenado por agio y se clausuraban los comercios. El agio ¿qué era el agio y la especulación? La falta de productos al precio correcto en el cine de ese periodo hay una película sobre el agio que protagoniza Pepe Arias, que el hijo... enorme gorila. Tiene un problema en la guerra, no querían vender gomas aquí en la Argentina. Estamos en comunicación con un profesor, un analista, un magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo y profesor de la UBA, y nosotros siempre echamos manos a sus notas. Ricardo Arosnik, buenas noches. Ricardo, te saludamos acá desde Noche Picante, en Extra TV. Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto, te damos las buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Ricardo, estamos analizando algunas de las medidas económicas y queríamos saber tu mirada, primero tu mirada general y después te vamos haciendo algunas preguntas puntuales y de coyuntura. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de estos 40 días y monedas del gobierno de Milei en materia económica? Bueno, la verdad que con mucha preocupación. Yo te diría que si tuviera que sintetizar en una imagen lo que yo veo es como que han despeñado la economía argentina, la tiraron a un precipicio y no hay freno para la caída. No hay freno, no hay intención de frenar. Y lo que vamos a ver en los próximos meses es un efecto acumulativo de contracción, debido a los precios, debido a la imposibilidad de consumir de la gente, debido a las empresas que van a ir quedando en el camino y por lo tanto los despidos que va a haber.
la verdad que es un cuadro absolutamente insólito por el grado de agresión que tiene el conjunto de medidas sobre la macroeconomía argentina, sobre el bolsillo de la población, y eso sin entrar para nada a discutir en sí las ideas de reforma estructural, que de por sí son sumamente negativas, pero quiero decir, esto mucho más palpable para la población, que es la acumulación de aumentos enloquecidos, boletos que un día se pagan 70 pesos y el de otro día estás pagando 270, 370 pesos, eso es inaguantable para el bolsillo popular. Y esto es una catarata que seguramente ustedes vieron, que mucha gente dice, bueno, esto ya en marzo hay que esperar 2 meses, 3 meses, en julio va a cambiar. Hay mucha ilusión o fantasía popular con que esto es transitorio y se revierte, y esto no tiene nada de transitorio. Esto es una profundización permanente de un rumbo de contracción económica terrorífico y que apunta ya no a un grupo minoritario de la población, sino a mayorías muy grandes de la población argentina que van a ir viendo a lo largo de estas próximas semanas y estos próximos meses un deterioro muy significativo de su nivel de vida, de su capacidad de consumo, de su horizonte. Bueno, esto es acumulativo, esto es lo que yo quiero señalar y que me parece que es la característica que no se está terminando de entender de la dinámica que se nos viene por delante. Ahora, en esa dinámica, Ricardo, quizá sea como nunca evidente que esta descripción que vos hacés, que nosotros compartimos, esto de tirar en un despeñadero o en un acantilado la economía, no es producto de una mala medida económica que le sale el tiro por la culata, sino que lo están provocando, porque el camino es absolutamente direccionado. No es que quieran hacer algo bien y le sale mal, quieren hacer algo mal y le sale bien. No, esto es absolutamente pensado y meditado y hay que ponerlo, yo diría, ahí está Horacio, que es un capo y que seguramente tiene una visión de esto. Yo diría lo siguiente, Milei tiene una obsesión, que no es una obsesión, yo te diría que es de toda la clase dominante argentina, pero que es la idea de la dolarización. El equipo económico de él vio la posibilidad de conseguir dólares afuera para avanzar en el proceso de dolarización y se encontraron que ni Fondo Monetario Internacional ni grandes fondos del exterior están dispuestos a poner dólares para el experimento ese. Y entonces el camino que les quedó es un camino de que la economía argentina, con una perspectiva exportadora mejor este año que el año pasado, bueno, sea la que provea los dólares para sentar las bases para un proceso de dolarización. Y eso no alcanza solamente con tener buenas exportaciones, sino que la otra cosa que hace falta es derrumbar el mercado interno. Tenemos otras experiencias históricas, por ejemplo, el año previo a la convertibilidad fue un año 1990, fue un año malísimo de la economía argentina, desde el punto de vista de la actividad económica fue peor que el año 1989, el año de la hiperinflación. Lo mismo pasó entre el 2001-2002, digamos, derrumbe brutal de la economía y después rebote. La diferencia de esos dos momentos con el actual es que no hay ninguna idea sobre cómo va a rebotar la economía argentina. No hay nada que tenga que ver con una estrategia desde el Estado para hacerla rebotar, y está esta estupidez de la idea de que los mercados solos van a producir un rebote de la economía, pero están llevando la economía a un nivel tal de que no va a haber capacidad de consumo autónomo. Es decir, o inyecta el Estado capacidad de consumo, y eso Milei lo descarta por razones ideológicas, o no va a pasar nada. Es decir, nos caemos al fondo del despeñadero y nos quedamos ahí.
Y eso choca contra muchísima expectativa que tiene la gente que votó a Milei, que es que esto es transitorio. Se le dice, esto es transitorio, es unos meses, hay que sacrificarse un poco. Bueno, no es sacrificarse un poco, es sacrificarse mucho y sacrificarse por mucho tiempo y para nada. Claro, es decir, para terminar de concretar este sueño loco de la dolarización. Me hace acordar al Perdón. primero hay que saber sufrir, Osvaldito. Perdón, buenas noches. Osvaldo Papaleo te habla. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? El fin de semana estuve leyendo a varios analistas económicos. Obviamente yo lo leo desde el punto de vista del que no conoce y se informa. Y vi una preocupación en los medios hegemónicos de preparar un clima por si se produce una devaluación en marzo o hay la expectativa de una devaluación. Ellos hablan, los que quieren justificar, en ese aspecto también leí algo del ministro Guzmán, donde habla también de la dolarización, que es un plan de dolarización. Pero hay otros que hablan de una expectativa, que creen ellos, que tiene el gobierno, de no caer en una hiperinflación ni tampoco caer en una devaluación. ¿Es posible estar fuera de la devaluación con estas medidas económicas? La verdad que el gobierno hizo todo para acelerar la inflación. Liberó todo, esto que señalaba antes Horacio, hace una devaluación y libera todo. Bueno, uno no puede esperar que haciendo eso la inflación pare, sino que se acelere. Yo voy a tirar una cifra que no es para nada una cifra sagrada, pero es lo que publica el Banco Central, que es todos los meses hacen una especie de promedio de lo que las empresas privadas argentinas que hacen estudios de mercado miran como posibilidad de inflación. Yo vi lo que están calculando para este mes, para el mes que viene, para abril, y más o menos el cálculo es que en abril se comieron toda la devaluación que hicieron en diciembre. Y ahí ya estamos en pleno periodo donde el campo liquida la cosecha y es muy probable que el campo le haga a este gobierno lo mismo que le hizo a todos los gobiernos anteriores, que es que le va a decir: no me gusta el tipo de cambio, quiero otro tipo de cambio. Ahora, eso se combina, ese comportamiento tradicional, ya que nos acostumbramos a que pase siempre lo mismo con el sector agropecuario, se combina con otro sector, que es el sector que produce bienes y servicios para la Argentina, y especialmente el sector alimentos y medicamentos, que han remarcado a lo loco, en forma completamente irracional. Y que por lo tanto, digamos, son los que generan el atraso cambiario, que después va a venir el sector agropecuario y va a decir: dennos una nueva devaluación porque con esto no nos alcanza. Es decir, se pelean entre grandes sectores económicos y el que la liga completamente es la mayoría de la población, que está completamente desprotegida por el Estado Nacional, que piensa que en esa puja entre grandes intereses el único que tiene que perder es el pueblo. Estamos en el umbral de la devaluación, Mariano. Ricardo, ¿cómo te va? Mariano Pinedo, mucho gusto. Mariano. Te hago un pedido de una reflexión en torno a esto. Vos haces un análisis de un proceso económico que va en golpe duro al bolsillo de los argentinos, con perspectiva de pronunciarse y de agravarse en el marco de lo que estás transmitiendo. ¿Cómo juega esto con, además, una actitud política del gobierno de confrontar y hasta romper todo tipo de vinculación con el sistema político institucional, tanto el Congreso como los gobernadores, prácticamente en pie de guerra, y por supuesto toda la organización intermedia, movimiento obrero, organizaciones sociales? ¿Cómo se congenia este cóctel entre romper
los lazos con la política, aferrarse a una supuesta vinculación con el núcleo duro del macrismo y un proceso económico que va de frente con todos los sectores populares, ¿no? Mira, yo creo que han hecho una lectura muy liviana de los resultados electorales. Dicen, bueno, el peronismo está debilitado, entre los votos de la vieja derecha y la nueva derecha tenemos el 54,5%, podemos hacer lo que queremos, avancemos con todo, que un poco era lo que Macri le decía a Milei que hiciera, no hagas como yo, que estuve dudando un poco, hay que avanzar con todo. Ahora, lo que ellos entienden por avanzar con todo es completamente aberrante desde la perspectiva de los sectores populares. Es decir, es la destrucción de la economía popular, pero no de la economía popular de algunas franjas de la población, el 30, el 40%, sino 70-75% de la población afectada por el derrumbe económico que están generando. Eso es estrictamente económico. Y en lo político, lo que a mí me parece interesante es que cuando uno recuerda cómo empezó el macrismo, Macri tenía un conjunto de personas que lo asesoraban que sabían de política, que sabían de manejo de medios, que sabían de un montón de cosas que tenían que ver con ir maniobrando en la dirección deseada de a poco. Y por eso no hicieron un ajuste violento, porque iban a chocar contra el 49% de la población que les iba a decir, no, esto no. En este caso, yo quiero decir que tenemos que pensar que el voto de Milei es un voto bastante frágil. Primero porque la gente que lo votó, en general, decía, mejora. Esto va a ser para mejor, va a ser mejor que lo que estamos viviendo ahora. Los chicos que votaron a Milei, sobre todo, yo hablé con varios de ellos que decían, bueno, va a dolarizar, yo ahora voy a tener el sueldo en dólares, y yo les decía, ¿qué sueldo pensás que vas a tener? Y me decían, bueno, yo gano 50.000 pesos, voy a ganar $50.000. En ese tipo de cosas pensaban. Y quiero referirme al público que votó a Milei por antiperonista, para que no siga Massa o no sigan los peronistas. Eso también es interesante, porque esa gente, que hay mucha que votó contra Massa para que no sigan los peronistas, no votó que la arruinen, no votó que el comercio que tienen no venda nada, no votó que como profesional no tenga clientes porque la gente no tiene plata, no votó eso, votó simplemente que no sigan los peronistas, pero se va a encontrar con una situación económica que le arrasa su situación social. Ricardo. Entonces, esto es algo novedoso desde el punto de vista de que muy rápidamente se erosionan las razones por las cuales se votaron a Milei. Muchísimas gracias, Ricardo. Te seguimos con muchísima atención, muy claro el panorama, tenemos unidad de concepción, subrayamos punto por punto, letra por letra, todo tu argumento. Nos has ilustrado muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Magario, el tuit de Magario, a ver, continuamos con las comunicaciones. La vicegobernadora Verónica Magario te hizo una reflexión, comunicado de vicegobernadores y vicegobernadoras, claro. Repudiamos el avance sin precedentes del gobierno nacional contra trabajadores, pymes, jóvenes, niños, niñas, docentes y jubilados y alertamos por la carga contra nuestra institucionalidad y el desprecio a nuestro sistema federal. Claro. Esto va a ser un problema cuando cruja el problema económico. Porque vos, si no tenés resortes políticos, no te quedás con ninguna capacidad de maniobra. Una cosa cuando está todo arriba de la cresta de la ola y todo el mundo te tiene paciencia, y otra cosa muy distinta es cuando necesitas controlar la situación. A ver, Quintela también, el gobernador de La Rioja, camina por lo mismo que la vicegobernadora Magario. Pide avanzar en un juicio político contra Milei. El gobernador de La Rioja, Quintela, Ricardo, cuestionó las actitudes que mantuvo el presidente Javier Milei luego de la caída de la ley Ómnibus y consideró que el jefe de Estado no está en su sano equilibrio. ¿Qué opinas vos, Horacio? Y que está completamente de acuerdo. Aparte, el ahogo a las provincias ya no tiene nombre. Acá lo hemos hablado varias veces.
no le podés hacer que aumente el boleto como le aumentaron el boleto en el interior. Claro. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero después volvemos con los temas económicos. Hay un lío importante en los Estados Unidos. Un lío importante. Porque ahí hay una bronca que se viene alimentando como una bola de nieve que va creciendo ahí en Texas. Porque Texas tiene algunos planteos con respecto a la inmigración. Un estado asimilado a la concepción de los republicanos. Muy reaccionario. Claro, claro. Y además muy cerca de la frontera, además. Y creo que hay un conflicto muy grande. Conflicto muy grande, ahí está. Arrestos por cruces ilegales de México a Estados Unidos, alcanza el máximo histórico en diciembre. La patrulla fronteriza contabilizó 249.785 detenciones en la frontera. Bueno, pero hay una bronca que Walter Formento, con quien estamos en comunicación, la tiene muy bien caracterizada. Se está hablando, o Walter está hablando o dando señales de una suerte de guerra civil en los Estados Unidos, entre globalistas, continentalistas. Ahí aparece Trump con su vieja idea del muro. Groseramente podemos decir Trump y se identifica con Texas y los demócratas con el resto del Estado Nacional de los Estados Unidos, de un país federal que nació el 4 de julio de 1776 precisamente con una constitución donde los estados se unificaban, una concepción federal. Walter, te llamábamos hoy, aquí estamos en Noche Picante con Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto. Queremos consultarte de estos temas, del tema Texas, gobierno nacional, qué pasa en los Estados Unidos, porque en los medios de comunicación de la Argentina, de este tema, bien, gracias. Bueno, Gabriel, Osvaldo, Horacio, todos, un gusto participar con ustedes. Lo que tenemos ahí en Estados Unidos es una situación compleja que ha ido escalando desde el 1999-2001, que es cuando empezó esta fractura estructural en Estados Unidos a manifestarse, desde la derogación de la ley Glass-Steagall, que dio paso a la caída de las Torres Gemelas. Pará que ya nos tiraste 4 o 5 manos que no la pudimos esquivar ni asimilar. Estamos pidiendo que nos cuenten 8. Te decimos, 1999, gobierno de Bill Clinton. Bill Clinton. No, era para poner la fecha cuando... Pero esa ley que hace referencia, ¿permite al capital financiero, digamos, se crean los paraísos fiscales? Más o menos va por ahí. Lo que autoriza como actor político institucional es a los fondos financieros de inversión global que hasta 1999, hasta septiembre de 1999, cuando regía la ley de Roosevelt de 1933, impedía la posibilidad que funcionara de manera legal, digamos, nada más que la banca comercial. Cualquier actor bancario que no fuera banca comercial no estaba autorizado para operar. Eso es lo que deroga a Bill Clinton en septiembre de 1999 y da paso y autoriza la posibilidad de que los fondos financieros de inversión global actúen en territorio norteamericano como actores político-institucionales, económico-político-institucionales, como a la par desde el punto de vista del reconocimiento institucional. Bueno, toda esa situación dio paso a una respuesta que fue la caída de las Torres Gemelas, es decir, las 2 torres financieras más la Torre 9, que ha sido muy estudiado y de alguna manera abre la etapa de la confrontación aguda y estructural entre actores del poder económico que históricamente son oriundos de Estados Unidos, pero que a partir de ahí los fondos financieros de inversión global, ya consolidados como actores globales, empiezan a tener a Estados Unidos como uno de los puntos de apoyo en su red financiera global, que es la nueva construcción del actor político globalista, y da paso a una confrontación aguda
entre esas dos fracciones Walter, de capital. Lo escuchamos a Trump últimamente hablar de las Torres Gemelas como un episodio vinculado a este conflicto y no al conflicto de Medio Oriente. Ahora, en la campaña de los últimos meses, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, que esta crisis entre demócratas, republicanos, globalistas y continentalistas, ¿cómo? Después vamos con las Torres Gemelas, porque es un tema en sí mismo, para hablar un año seguido y seguramente para conseguir distintas opiniones. Pero ¿cómo esto explota en Texas hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, en Texas, Texas con Florida, empieza a observar que hay condiciones cada vez más abiertas para que pueda recuperar el control del territorio norteamericano y particularmente derrotar a los actores financieros globales, esos actores que lo mantienen subordinado en los últimos 15 años a nivel internacional y particularmente en Estados Unidos, si bien con grados crecientes de confrontación, una confrontación aguda que muchos analistas coinciden en denominar una guerra civil en estado larvado y en ascenso, es decir, por los niveles de confrontación agudos que se van desplegando. El gabinete de Milei, parece que estamos hablando de Estados Unidos, del primer mundo, de Texas y el gobierno nacional, el Estado Nacional de Estados Unidos. Ahora, ¿qué espejo tenemos nosotros en el gabinete de Milei de esos intereses? Bueno, Sturzenegger expresa linealmente la posición de los grandes actores financieros globales y Bullrich expresa linealmente la posición de los grandes intereses financieros del poder bancario comercial con centro en Texas y ninguna duda respaldado en el Comando Sur, así como los actores financieros globales controlan la OTAN. Es decir, entonces hay una situación que incluso atraviesa y fractura. Una cosa hoy es la posición estratégica que asume la OTAN y otra es la que asume el Comando Sur, que está directamente subordinado a Texas y a Florida, que son los actores más importantes y de mayor determinación en el Comando Sur. Bueno, nos has dado una guía, nos has regalado un prisma para poder observar desde la coyuntura local aquellos episodios que se están produciendo, en este caso, en los países centrales, en este caso en los Estados Unidos, en un conflicto que, curiosamente, no aparece titulado cuando se habla de política internacional. No se está hablando de este gran conflicto que sí tiene centro en la campaña entre demócratas y republicanos, entre Biden y Trump, en estas primarias que se están desarrollando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Exacto. Walter. Nos mantenemos en contacto, pero ese prisma nos va a servir muchísimo para analizar también América Latina y lo que está ocurriendo aquí en la Argentina, porque no es lo mismo. Nosotros decimos los yanquis, la embajada, no es lo mismo. Tienen matices muy contradictorios. No, y además estructuralmente enfrentados, algo que recorre todas las realidades de los estados-nación que componen Latinoamérica y el Caribe, toda la CELAC. Exacto. Gracias, Walter, un fuerte abrazo. Gracias, Gabriela, un abrazo para vos. Nos quisimos tirar ese Mayé, porque realmente es muy interesante la falta de información. ¿Qué es el Mayé? Un Mayé, claro. Es el villano. Vamos, ya que estamos con los temas de tango. Papaleo siempre está ocupado de que tu... No, de las grandes mayorías. De que tu lenguaje... Estoy preocupado que la grande mayoría entiendan. El problema del Mayé es cuando se rompe el paño. Exacto. Pero en esos billares se escucha mucho tango, Horacio Robelli. Y ahí está sonando en este momento, para introducir a Lalo, que está en el carnaval, el tango de Aieta y García Jiménez. Siga el corso, adelante. García Jiménez, mi amigo. Aprovecho a comentarles que en el día de la fecha presenté junto a mis compañeros
Sandra Rey, Ramiro Marra y Jorge Reta un nuevo proyecto de ley para derogación de normas del carnaval porteño, prohibición de ejecución presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo y prohibición del uso del espacio público. Una vez que el proyecto de ley esté aprobado en el sistema de labor parlamentaria, vamos a estar comentándoles un poco más sobre el contenido de este nuevo proyecto de ley que hemos presentado en el día de la fecha. La censura de los carnavales porteños es el reflejo del fracaso de nuestros gobernantes y de su política individualista que avanza sobre nuestras tradiciones. El carnaval no es un corte de calle, es el arte popular, callejero y gratuito. Es un espacio de inclusión y solidaridad. Aprovecho. ¿Qué cosa? ¿Con qué ganas decía esta señorita? ¿Quién es, Chili? ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre de la señora que nos expresaba con toda la vocación la censura? Qué lindo, ahora lo vamos a subrayar. El nombre de la señora, la censura. Vos estás ahí en el carnaval de Villa Urquiza, en el corso de Villa Urquiza. Lalo, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches a vos, a toda la mesa, como siempre. Como verán, yo estoy muy bien, pero hay mucho viento ahora. Está un poquito más fresco. Recuerdan lo que fue la jornada de ayer, ¿no? Buena temperatura y ahora fíjate que no sé cuándo estaremos en 20 grados, no sé, no estoy viendo en este momento la temperatura, pero calculo que debe estar por ahí, la verdad, mucho viento y bastante fresco. Disfrutando obviamente del carnaval, como bien dijiste, estoy sobre Triunvirato, Blanco Encalada, mucha gente disfrutando de este carnaval que, bueno, está en veremos, ¿no? Es decir, ya hay un proyecto de ley presentado por un legislador que, bueno, que de alguna manera va a regular el marco de los carnavales. Pero si te vos sabés que, Lalo, vos ya viniste a carnaval. Lalo, discúlpame, recordamos, y quiero subrayarlo, la tarea que hizo el Chango Farías Gómez, primero como legislador porteño en el 2004, para que después de la dictadura militar vuelva el feriado del carnaval. Y después el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dio el impulso nacional a esa iniciativa de, por supuesto, un maestro de folclore de nuestra cultura, que fue el Chango Farías Gómez. Adelante, Lalo. Sí, no, es correcto y parece mentira, ¿no? Que en Argentina parece que das un paso y retrocedes dos, ¿no? Das un paso y retrocedes dos. Pero bueno, estamos acostumbrados. Pero bueno, que lo diga la gente en primera persona a ver qué piensa del carnaval, ¿no? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Todo el carnaval? Me encanta. ¿Me encanta? Me encanta. Tengo a mi hija bailando. ¡Qué lindo! ¿A qué hora llegaron? ¿A qué hora llegaste? No, a la hora que venían ellos. ¿Te vas? ¿Y a qué hora te vas? Me voy a la otra. Bueno, seguí de gira. A Saavedra. Ah, está muy bien. Bueno, te dejo. Vamos a caminar un poquito. Mirá, no, es que claro, esto lo decíamos hoy. Es el único divertimento, uno de los pocos que tenés de manera gratuita, Gaby. Y la verdad que los chicos, la gente la pasan bien. Vos si vieras la cantidad de personas que realmente la están disfrutando, es decir, y de alguna manera se juntan las familias, no es que se juntan 2 o 3, vienen amigos, vienen familias enteras. Eso la verdad que está realmente bueno. ¿Cómo andás, che? ¿Cómo va? ¿A qué hora llegaste? Hace un rato. ¿Qué te parece el carnaval? ¿Cómo? ¿Qué te parece el carnaval? Muy lindo. ¿Sí? Sí. ¿Ya habías venido? Sí, varios años. Gracias, che. Bueno. A ver, la señora que la veo contenta con ganas de hablar. ¿Se esconde? No, sí. No, y vos contame, vos cómo lo pasás el carnaval, ¿qué te parece? Hermoso, re lindo. La verdad que la organización y las vestimentas re lindo. Fíjate que hoy decía la organización comenzó con una especie de discurso que Justamente iba a llover, pero bueno, por suerte estamos todos acá. hay gente que por ahí no quiere, ¿viste? O por ahí el gobierno lo quiere regular o hay un proyecto de ley que lo quiere regular. Sí, no hay nada que decir sobre eso, ¿no? El carnaval está para disfrutarlo y ya está. ¿Hasta qué hora te quedás? Hasta que termine. Termine, bueno, está bien. Bueno, ¿ya comieron algo? ¿Compraron algo o no? Porque se venden ahí, creo que hay puestos para comprar comida, ¿no? No, No hay plata. no, comemos en casa y ya fue. Gracias, Hasta que lleguemos. Gracias, bueno, Lalo, un fenómeno. Ahí están Sí, Gaby. Ahí están los vecinos de Villurca y asistiendo al carnaval, que tiene una tarea muy interesante en materia de vestimenta, de ensayo. Ahí están los vientos, los bombos. Bueno, hermoso. Lástima el vientito, pero mañana también sigue el carnaval ahí en Villurca y en algunos lugares más de la ciudad de Buenos Aires, aunque fue reducido. Lo vamos a sacar al negro Ariel Prat también, que es un experto, un maestro, un cultor del carnaval.
Ariel, seguramente mañana vamos a tener la posibilidad de hablarlo telefónicamente. No sé si estará actuando ahora, pero si no es mañana, en el transcurso de febrero lo vamos a tener a Ariel Prat. Muchas gracias, Lalo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Gaby. Gracias, un abrazo. Horacio, las medidas de Caputo, que es otro carnaval, ¿no? Otra comparsa. Claro. Recordemos que Caputo pretendía meter, después dice que sacó todo el capítulo fiscal, antes que se cayera la ley Omnibus, sacó el capítulo fiscal, pretendía meter retenciones de valor, pretendía meter retenciones del 15% a todos los productos, 15% de retención, pretendía adelantarse, ahora con bienes personales, aquellos que pagaran todos juntos bienes personales, una recaudación que iba a tener por bienes personales, y bueno, y después iba a reimplantar en la cuarta categoría de impuestos a ganancias. Recordemos que son 15 veces el mínimo imponible, 15 veces el salario mínimo vital y móvil, lo iba a reducir a 10. Con ello pensaba recaudar 1,5% del PBI. Como todo esto se cayó, ¿qué hace? El impuesto al combustible, ahí va a sacar 0,5% del PBI. El impuesto al combustible es una suma fija. Era una suma fija de 27 pesos con 77 centavos. Independientemente que sea gasol, que sea nafta, vos pagabas 27 pesos con 77 centavos, es el impuesto al combustible. Él ahora lo actualizó, no se actualizaba hasta el 2021. Lo actualizó y lo llevó a 64 pesos con 3 centavos. 64 pesos con 3 centavos. Pero, para equiparar todo lo otro que no puede rajunear. Ahí saca 0, pero va a aumentar. A mayo piensan llevarlo a 222 pesos. O sea, vos vas a pagar la nafta 1.200, si pagabas 1.000 vas a pagar 1.222 pesos o más, seguramente más. Porque vas en mayo, 1.500. Bueno, o 1.500, pero vas a tener 222 encima por el combustible. Por eso hoy... Depende de la devaluación también. Bueno, si es que hay devaluación o no hay devaluación. Depende de muchas cosas, pero sí. ya saben que en mayo, ya dijo Estás que en hablando mayo del impuesto. Va a llevar de 27 pesos con 77 centavos a 222 pesos en 4 meses. Esto es lo que, ahí piensa sacar el 0,5%. Y el 1% es lo que decimos siempre. Lo piensa sacar porque no le va a dar a las provincias ni el Fondo Incentivo Docente ni el Fondo Compensador del Interior, que es el subsidio al boleto para el interior de la provincia de Buenos Aires y el interior de todo el país. Con eso va a sacar 1% más. Esto es lo que presentó Caputo y que se lo planteó al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, miren que el Fondo Monetario Internacional ahora ya la tiene toda consigo. ¿Se acuerdan que el Fondo Monetario Internacional le dio toda la plata para pagar diciembre, no había pagado, y para pagar marzo? Porque habían aprobado en general. Pero cuando vieron la torpeza de que habiendo aprobado en general, se dejaron bochar en el particular, se trabó todo el artículo 5 y se cayó toda la ley, ya el fondo ya no le tiene tanta confianza a Caputo. Entonces, ni a Caputo, ni a Milei, ni a ninguno de ellos. Entonces, esta planilla ya está, es la parte que elimina el Fondo de Compensación de Transporte Público y el Fondo de Incentivo Docente. Yo le pido la otra planilla, la otra placa, Jimmy. Bueno. Ahí están, esos 2 puntos ya los dijiste. Estos 2 puntos ya los dijimos, por eso quiero que pase a la otra placa, a la tercera placa. Ahí está. Bueno, esto ya lo dijimos, el combustible. Otra placa más. Aplicar el impuesto país. Ahí. Vos fíjate la locura que... ¿Se acuerdan que el BOPIAL es un bono que se llama para reconstrucción de la Argentina libre? Que es... Más había permitido que importaran lo que quieran, total, se lo vamos a pagar después. Es más, trató de instrumentar un pago. Se va a pagar en pesos de acá hasta octubre del 2027. Es un bono que los importadores son más de 36.000 millones de dólares, que le dicen, bueno, como no te puedo dar los dólares ahora, te voy a dar un bono ajustable, es en dólar RIC, ajustable por dólar link, más una tasa del 5% de interés. Claro, fue una medida de masa de las denominadas medidas de campaña. Exacto, pero lo hizo. Porque no estaban los dólares en el Banco Central, entonces importen, no nos quedemos sin los insumos y le damos pedal para pagar. Exactamente, no quería que se caiga el nivel de actividad, importar. No se verificó que importaban. ¿Quiénes importan? ¿Quiénes son los grandes importadores? Las automotrices, Rubén Chernajoski y el hermano del alma y primo del ministro de Economía, Nicolás Nique Caputo. Estos son los grandes importadores. O sea que ellos importan a sí mismos y a su vez queda una deuda que es una deuda pública. O sea, aumentó la deuda pública en no menos de 36.000 millones de dólares. Aumentó la deuda pública y como es un regalo para ellos, en octubre del 2027, si vos te la querés cancelar antes, te la dan en pesos. Pero en octubre del 2027 el gobierno se compromete a darte los dólares. Cuando tenés los dólares te van a cobrar recién ahí ese impuesto que ahora sacó el BOPRIAL, te van a cobrar el 30% del impuesto país al BOPRIAL. Pero dentro de hasta el 27, hasta el 2027.
Y por último, bueno, esta medida de eliminar los subsidios, son 2 medidas más que tiene. La eliminación de los subsidios para todos los servicios públicos. Esto ya lo pensaron instrumentar con el gas y con... Recuerden que el problema que tuvimos... Hay los planes sociales también. En los planes sociales también. Recuerden que, por ejemplo, el plan potencial trabajo está atado de la mitad del salario mínimo vital y móvil. Quieren desengancharlo. O sea, quieren dejar congelados los gastos de los planes sociales. Y la última, por favor, si me dice la sexta medida. Ahora estamos diciendo muy rápido, pero se entiende la idea. Eliminar todos diversos ítems no remunerativos. O sea, sos trabajador público, vos tenés un salario básico y después tenés algunos presentismos. Bueno, y ahí te lo quiere eliminar. O sea, él lo que quiere hacer es, como no puede sacar 1,5% para el aumento de retenciones, por reimplantar la cuarta categoría de impuestos a las ganancias a los trabajadores, y por no puede hacer todo eso, aumenten el combustible, que nos aumenta todo, el combustible atraviesa transversalmente de toda la economía, o sea que van a aumentar más los precios, porque aumenta el gasoil y aumentan más los precios. Y encima tiene medidas que son para ajustar ese 1%, son medidas en contra de la provincia, como es el caso del Fondo del Incentivo Docente. Ya Kicillof dijo que no tienen forma de pagarle a los docentes de la provincia de Buenos Aires sin ese fondo. Claro, cuando querés hacer una cosa bien y te sale mal, es el error equivocado. Cuando querés hacer una cosa mal y te sale bien, es el error acertado. Este es un gobierno que acierta en el error porque pretende tirarnos al precipicio, como dijo La Aarón. gente va a percibir mucho de estas cosas en las liquidaciones de sueldo. Hoy por hoy son cosas que bailan en la información, pero la realidad, en los sueldos hay una enorme influencia en las remuneraciones del presentismo, de montones de esos ítems que van a quitar, lo disfrazan como un quite, pero la gente lo va a percibir. Y estas 6 medidas fueron acordadas por Caputo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Caputo es casi un empleado del Fondo Monetario. No sería nada raro que termine su vida ahí. Horacio, está clarísimo que en todo el paquete que vos acabás de explicar está destinado específicamente a licuar el salario de los trabajadores de la Argentina. Es decir, hay un proyecto, no es que, como dice Gabriel, le sale así, hay una intencionalidad muy dirigida a ajustar a través de la baja generalizada de los salarios de todos los argentinos. Y es estructural, no es pasajero. Quieren quedar así, quieren que tengamos la relación laboral que tienen los Pero la países. hipótesis de conflicto es si la gente sale y los gremios salen a pedir paritarias, actualización del salario. Acá el conflicto se va a armar cuando llegue el sueldo y no alcanza. Alcanza cuando llegue la mitad del sueldo, de acuerdo a la realidad económica, y la gente pida la actualización. Es la precarización del trabajo de hecho. Digamos. Le está cerrando al gobierno en la planilla. Exacto. Como a los técnicos le cierran los planteos de los partidos en el pizarrón, pero después los jugadores se mueven, dice el Coco Basile. Sí. Bueno, Después los jugadores se acá mueven. hay un pueblo. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Mañana nos vemos. Va a estar con la ausencia, tipo Orangel. Mañana no va a venir Mariano Pinedo y va a venir Carolina Papalé. Un reemplazo muy ganancial para el programa. Pero esperemos que el miércoles estemos todos. Estamos todos. Con Carolina incluida. Gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias.